Buen día, chicos. Hay por aquí ruidos, pero espero que no lleguen. Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, chicos, ya está grabando. Entonces, bueno, empecemos. Bueno, la vez pasada vimos la definición de hasta las derivadas parciales de orden 2, ¿verdad? Y probamos un resultado muy importante que se llama el teorema de las derivadas cruzadas o mixtas, que da condiciones bajo las cuales el orden en el que se deriva o que se saca la segunda derivada parcial, no importa, ¿verdad? Nos da lo mismo. Y básicamente lo que se necesita es que las derivadas, la doble derivada exista al menos en una vecindad del punto y en el punto en cuestión sea continua. Entonces, pues ese es un teorema de los teoremas más importantes con relación a las derivadas de orden superior. Y bueno, ahora podemos extender, ¿verdad? Nada más definimos hasta ahora las derivadas de orden 2, ¿no? Las derivadas parciales de orden 2, pero podemos extender, ¿no? Esa definición a derivadas de orden superior, ¿no? Para cualquier k en n, ¿sí? Si yo tengo ya definida, si existe, voy a tomar ahora k más un índices de 1 a n, y si existe la késima derivada con respecto a los primeros k variables, ¿verdad? Con respecto a las primeras k variables que elegí según los índices, entonces, cuando digo que existe la k más una derivada parcial con respecto a las que ya existen, más la x y k más 1 en el punto x0, que la vamos a denotar de esta manera, ¿no? Como de esta manera, y cómo la vamos a definir, pues como seguramente todo el mundo espera, ¿no? Es como la derivada parcial de esta función con respecto a la variable x y k más 1, ¿verdad? Que formalmente pues sería este límite. ¿Estamos? Esto es como una generalización pues, de las derivadas parciales de orden 2. Entonces, si existen de orden 2, entonces puedo tomar de orden 3, y si existen de orden 3, las de orden 4, y así nos vamos, ¿verdad? Las de orden superior, y son derivadas parciales, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a ver, esto es nomás formalizar un poquito esa idea. De hecho, un poquito hablando de la notación, es que si todos los índices fueran iguales, ¿verdad? Es decir, si estoy derivando con respecto a la misma variable k más un veces, ¿verdad? En lugar de escribir todo esto, ¿verdad? Si todas estas variables son la misma, ¿sí? Elegí exactamente la misma, pues entonces tomamos esta notación, ¿verdad? Para que sea un poco más corta. Decimos que es la k más 1 derivada con respecto a xy a la k más 1, ¿no? Eso es notación. De hecho, también, a ver, una observación es, pues, cuántas derivadas parciales de orden k para una función de Rn en Rn se pueden calcular. Pues existen n a la k, ¿verdad? Derivadas parciales de orden k, ¿no es cierto? Eh, Esto es una cuestión más de combinatoria, ¿verdad? Es como tomar n lugares, o k lugares, mejor dicho, y k casillas, en donde en cada casilla puedo poner n valores, ¿verdad? Por eso me da n a la k derivadas parciales de orden k, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en R2, derivadas parciales de orden 2, pues hay 4, ¿verdad? 2 a la 2. En R3 hay 9, ¿no? Derivadas parciales de orden 2. Y así nos podemos ir, ¿verdad? Eso es nada más para contar cuántas derivadas de orden k hay. Hay n a la k, ¿verdad? Entonces, empiezan a haber muchas, ¿no? Si n es grande y k es grande, son muchas las derivadas parciales que podemos calcular. Pero bueno, entonces, vamos a ver. Fíjense, si derivamos con respecto a estas variables, con respecto de x y u1 hasta x y k, ¿sí? Y en este orden existen m índices consecutivos iguales, ¿no? ¿Sí? Esta parte de la expresión la podemos sustituir por la parcial de xy a la m, ¿verdad? Esto es justo para no poner demasiados índices, ¿verdad? Ahorrarnos un poquito los índices. Este es
pura notación, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo esta derivada parcial, derivo primero 2 veces con respecto de x1, luego derivo con respecto de x3 y luego 2 veces con respecto de x2 y luego con respecto de x3. Esta derivada parcial de orden 6, pues la puedo escribir de manera más abreviada de esta forma, ¿no? ¿Sí? Aquí los consecutivos, pues los pongo de una sola manera. Esto es un poquito nada más para ahorrarnos el espacio y bueno, pues es pura notación, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, después de esto vamos a introducir algunos conceptos. Déjenme ver que no avanza. Ahí está. Voy a introducir un concepto de qué significa que una función sea de clase CK, ¿sí? Cuando decimos que una función es de clase CK en un dominio U, ¿verdad? Si está definida en un conjunto U abierto, ¿cuándo vamos a decir que es de clase CK en U? Bueno, vamos a decir que es de clase CK si todas sus derivadas parciales de orden K de F existen en cada punto de U, ¿verdad? Y además estas derivadas parciales son continuas en cada punto de U. A eso es a lo que le vamos a llamar una función de clase CK en U. Esto pues, también es un poco nada más como una especie de notación, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que con mucha frecuencia vamos a hablar de este tipo de funciones. Va a ser el tipo de hipótesis que le vamos a pedir a una función. Pues que sea de clase C1, que sea de clase C2, que sea de clase C3, etcétera, ¿verdad? O que sea de clase CK en general, para poder hablar de los siguientes teoremas. Entonces, es decir que sea de clase CK en un conjunto, pues se reduce a que existen todas sus derivadas parciales de orden K en ese conjunto y que además esas derivadas parciales son continuas, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí? De hecho, fíjense que con este lenguaje, con esta notación, podemos, por ejemplo, reescribir algunos resultados. Por ejemplo, en el tema pasado, dimos una condición suficiente para que una función fuera derivable en términos de sus derivadas parciales, ¿no? Sí, siempre es en el supuesto de que U es abierto, Christopher, todo el tiempo, ¿verdad? En este momento, de aquí en adelante siempre estaremos hablando de funciones definidas en un abierto, por ahora, ¿no? ¿Sí? Y les decía, pues hay un resultado de derivabilidad, ¿no? En términos de las derivadas parciales de la función. Es decir, era suficiente con que existan sus derivadas parciales y que además si esas derivadas parciales existen en la vecindad de un punto y eran continuas en ese punto, podíamos garantizar la derivabilidad de la función en el punto, ¿verdad? Entonces, fíjense que con este lenguaje, con esta definición de funciones de clase CK, podemos reescribir una proposición del siguiente estilo, ¿no? Se podría probar esta proposición, ¿no? Si yo tengo una función de clase C1 en U, es decir, que todas sus derivadas parciales existen en cualquier punto de U y son continuas en ese punto, entonces F es derivable en cualquiera de esos puntos, ¿no es cierto? Con base en el resultado que probamos en el capítulo anterior, ¿no? O en el tema anterior, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿De acuerdo? Ya se podría asegurar que una función de clase C1 en un conjunto abierto, entonces es derivable para todo punto de ese conjunto, ¿verdad? ¿Estamos? Y de hecho el resultado, por ejemplo, que acabamos de ver con relación a las derivadas parciales cruzadas, también se puede reescribir una proposición en ese sentido, ¿no? También si yo tengo una función de clase C2 en U, ¿verdad? Es decir, que todas sus derivadas parciales de orden 2 existen, ¿verdad? Y en particular existen las cruzadas y son continuas, entonces siempre son iguales, ¿verdad? Las derivadas parciales cruzadas para cualquiera I y J, ¿no es cierto? Entonces esto es como una especie de consecuencia, ¿no? De ese caso particular del teorema de las parciales cruzadas. Entonces cuando tengamos una función de clase C2 en un conjunto U, pues ya podemos cambiar el orden de derivación sin ningún problema, ¿verdad? Si la función es de clase C2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues esto da
mucha facilidad, ¿verdad? Es decir, cuando una función es de clase CK se pueden hacer varias cosas. Otra cosa, ¿verdad? Muy interesante es que, por ejemplo, si tengo en dos derivadas parciales de orden K de una función de clase CK se deriva con respecto a las mismas variables y además se deriva con respecto a cada una de ellas, sin importar el orden, el mismo número de veces, entonces estas derivadas parciales son iguales, ¿verdad? Porque puedo estar intercambiando el orden, ¿no es cierto? Si la función es de clase CK. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una función de clase 6, C6, ¿no? Entonces, esta derivada parcial, pues es igual a esta, ¿verdad? ¿Sí? De orden 6, ¿no? Porque puedo ir intercambiando el orden de derivación con base en el resultado anterior, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ustedes van a observar que si es de clase CK, entonces es de clase CM para cualquier M menor o igual que K, ¿verdad? Sí, ese es un resultadito que van a probar en uno de los problemas, que es muy sencillo. Entonces, por eso es muy cómodo hablar de las funciones de clase CK, ¿verdad? Van a tener mucho tipo de propiedades. A ver, regresamos a la diapositiva anterior. Sí, Yazar, ¿qué pasa con esa diapositiva? ¿Alguna duda pues, ahí en esa diapositiva? Ah, ok, perfecto. Pues ahí está, ¿verdad? Ser de clase CK es que existen todas sus derivadas parciales de orden K, todas, ¿verdad? Y además son continuas en todos los puntos de ese conjunto. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Entonces, pues ahí están, ¿verdad? Las funciones de clase CK son bonitas, ¿verdad? Son funciones padres, se pueden decir muchas cosas y son cómodas, ¿de acuerdo? Y bueno, realmente eso es lo que hasta ahorita vamos a trabajar con derivadas parciales de orden superior, ¿verdad? Entonces, ahora, pues vamos a entrar al tema del teorema de Taylor, ¿verdad? Vamos a ver cómo se puede generalizar el teorema de Taylor, aun cuando no hemos hablado de derivadas de orden superior de una función. Con este concepto de derivadas de orden superior, de derivadas parciales de orden superior, con eso nos es suficiente para poder formular un teorema de Taylor, ¿verdad? Sí, es decir, hablar de aproximación por medio de funciones polinomiales de una función de Rn en R en un punto, ¿verdad? Espero que todo el mundo más o menos tenga fresco el teorema de Taylor para el caso real. Entonces, a ver, fíjense, de hecho, el mismo concepto de derivada, ¿verdad? El concepto de derivada se puede reescribir diciéndolo en términos de funciones polinomiales de grado 1, ¿verdad? Se podría decir que una función es derivable en un punto x0 si y solo si existe una función polinomial de Rn en R de grado a lo más 1, ¿verdad? En donde todo mundo espero que tenga más o menos claro que es una función polinomial de grado a lo más 1 de Rn en R. ¿Qué quiere decir? Que es una función que depende de las variables x1 hasta xn, y esas variables solo aparecen elevadas a lo más a la potencia 1, ¿verdad? Eso es una función polinomial de grado 1, ¿verdad? Entonces, digamos que la definición de derivabilidad se puede reescribir en estos términos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, de hecho, esta función polinomial, ¿no? Sabemos que se escribe de esta manera, ¿verdad? Esta es una función polinomial de grado a lo más 1 en las variables x1 hasta xn, ¿verdad? Y de hecho, la función polinomial de grado a lo más 1, que se parece mucho a f, en donde este es el criterio con el que decidimos que se parece, es esta función, ¿verdad? No, ¿verdad, Eric? Porque entonces ya eso sería una función polinomial. Si aparecen los productos de xy por xj con y distinto de j, eso ya es un monomio de orden 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que se trata es que solo aparezcan potencias de las xy's
y productos y en este caso no puede haber productos de xis con xj, ¿verdad? Cuando aparezcan los productos de xis con xj, pues eso ya sería un polinomio de grado 2, ¿verdad? En las variables xi y xj. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, por ejemplo, pues aquí no aparecen, ¿verdad? No aparecen productos y es porque pues tiene que ser, digamos que la potencia de los monomios o de los factores en las variables x y, pues tiene que ser a lo más de orden 1. ¿Estamos? Entonces, pues así se puede reescribir un poco la definición de derivabilidad. Y obviamente, pues ahora la pregunta es, ¿qué se necesita para que podamos aproximar a una función en un punto, no por un polinomio de grado a lo más 1, sino de grado, por ejemplo, 2, ¿no? Ya vimos aquí con esta forma de reescribir la definición, que para que exista, bueno, pues esta es la derivada, ¿no, Eric? Esta es la derivada, ¿verdad? No, perdón, bueno, digamos, la derivada, esta es la función trasladada, ¿verdad? Sí, digamos que no estoy diciendo que P1 sea la derivada, ¿verdad? Sino que simplemente es derivable si solo si pasa esto, ¿no? ¿Sí? Sí, recordemos que la derivada es la función lineal, ¿verdad? Pero aquí no estoy diciendo que P1 sea la derivada, ¿verdad? P1 es simplemente una función polinomial de grado 1 que se parece con esta propiedad, ¿verdad? ¿Sí? La derivada ya sabemos que es la función lineal representada por el vector gradiente, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, ojo, no, esto no dice que P1 sea la derivada, ¿verdad? Esta función P1 no es la derivada. Exacto, ¿verdad, Silgi? En realidad P1 de X es la derivada trasladada, ¿verdad? Pues así nos quedaba, ¿no, Eric? Cuando hablábamos de la derivada y la trasladábamos, la forma de la función lineal derivada trasladada al punto x0 tomaba esta forma, ¿verdad? Esta suma que está aquí, si te fijas, es el producto punto, ¿no? Sí, pero ¿por qué podemos decir que P sub 1 de X es justo eso, el gradiente punto X menos X0 más F de X0? Ah, no es que, digamos, no es que se puede probar, ¿verdad? Por Ah, ejemplo, ok. si es derivable, esta es la función lineal que mejor se le parece. Bueno, la función lineal trasladada, ¿no? Pero esa función lineal trasladada también es un polinomio, es una función polinomial de grado a lo más 1 que satisface esta condición, ¿no? ¿Verdad? Y Ah, ok. si, y si una función polinomial de grado a lo más 1 satisface esta condición, ¿verdad? ¿Sí? Con P1 en X0 igual a F de X0, ¿verdad? ¿Sí? Se puede probar que P1 tiene entonces F es derivable, ¿verdad? Y su derivada tendría que ser de esta manera, ¿no? Sí, Ah, sí lo ves. ¿Sí lo ves, Eric? bueno, o sea, entiendo, pues, el camino que estamos siguiendo, pero, o sea, pues no me queda muy claro por qué entonces debe ser derivable. Ah, a ver, te digo, suponte que tienes una función de grado, polinomial de grado a lo más 1, que satisface que evaluada en x0 coincide con f de x0 y que además satisface esta condición de límite. ¿Cómo es una función polinomial de grado a lo más 1? Déjame ver si la escribí. No la escribí. Pero bueno, ¿cómo es una función polinomial de grado a lo más 1 que además satisface esta condición? Si quieres, a lo mejor la escribo. Sí. O sea, a ver, es un sí, solo sí. Y si es derivable, entonces P1, pues sí toma esta forma, ¿no? La función P1 que sirve, pues es la de la derivada, ¿no es cierto? No sé si lo que te queda duda es el recíproco, de que si P1 es una función polinomial de grado a lo más 1 que satisface esto, entonces P1 tiene que ser de esta forma. No sé si eso te queda claro. Es un poco como el problema del examen, ¿no? Del examen del sábado, ¿no? Les dimos una función polinomial de grado 1 que satisfacía cierto límite, ¿no es cierto? De grado a lo más 1.
y con eso llegaron a ver cuál era la derivada, ¿no? Eso fue justo lo que hicieron Ok. en el problema uno, ¿no? ¿No es cierto? Sí, sí. ¿Verdad? Justo lo que les pusimos fue un límite en lo que había era una función polinomial de grado uno. ¿Sí? ¿Lo ves? Y Sí, es que justo, como si f es derivable, entonces los límites son iguales, pero no, ¿qué, no, no. qué, qué límites son iguales? Bueno, el del cociente, ¿no? F de x menos p sub 1 en x entre la norma, va a ser Ajá, igual al límite entre f de x menos la derivada trasladada, ¿no? Entonces, exacto. O sea, a ver, si f es derivable, ¿a quién tomarías como el polinomio P1 que satisfaga esta ecuación? Que satisfaga esta condición y que además este límite sea cero. ¿A quién lo tomarías si ya sabes que f es derivable? pues como a lo que tenemos ahí. Esta que está aquí, ¿no? La definirías así de esta forma, ¿no es cierto? Ajá, sí, Entonces, eso prueba la ida. Eso prueba que si f es derivable, entonces existe una función polinomial de grado a lo más uno que vale lo mismo que f en x0 y que cumple con este límite, ¿sí o no? ajá, sí. Ahora el regreso, ¿cómo lo harías? Ahora suponte que tienes una función polinomial de grado a lo más uno que satisface estas dos condiciones. ¿Cómo probarías que eso implica que f es derivable? Yo digo que eso fue lo que hicieron en el problema uno o en el problema 2, creo, ¿verdad? Del examen del sábado, ¿no? Pues, Porque o sea, era el 3, sí era el 3. Eso fue justo casi lo que hicieron, ¿sí o no? ajá, sí, bueno, es que ahí estaba como muy sencillo encontrar la función lineal. Pero o sea, si el polinomio es de grado uno, pues entonces supongo que la función lineal la tomo como, pues, la parte del polinomio que sí tiene coordenadas Ujú. y la parte constante, pues, la tomo como el f en x0, ¿no? Sí, A eso exacto, quería llegar, ¿no? A que la parte constante es f en x0, que es a lo que llegué en el último problema. exacto, exacto. Eso fue lo que se probaba en el problema 3, ¿no? Ajá. Ujú. Y ya y probabas que ahí obtenías la derivada, ¿sí o no? Ya, ok, ok. Sí, Ujú. ya veo. Gracias. Órale, pues. Bueno, entonces, pues esa es una manera, ¿verdad? Y ahora, pues que la pregunta es, exacto, Bruno, fue así como se le hace con Taylor también, ¿verdad? Sí, en una variable, ¿verdad? Para funciones de RNR, pues también se hace lo mismo, ¿no? Entonces, a ver, ahora, pues la pregunta es, este, qué propiedades debe de tener f para que podamos asegurar que existe un polinomio ahora, eh, una función polinomial de grado a lo más 2, función polinomial en las variables x1 hasta xn, con la particularidad de que esa función polinomial valga lo mismo que f en x0 y que se parezca mucho a f alrededor de x0. En donde eso de que se parezca, pues ahorita vamos a ver cómo decidimos qué es eso de que se parezca. De entrada, podemos pedir exactamente la misma condición, ¿verdad? Que P sub 2 de X también cumpla esta condición de límite, ¿no es cierto? Vamos a suponer que eso es lo que vamos a tomar como criterio de que se parece mucho a F alrededor de X0, que P2 también satisface este límite, ¿de acuerdo? Y bueno, pues qué otras cosas deberíamos de pedirle a F, que sea derivable en X0, qué otro tipo de cosas necesitaríamos para que existiera, ¿no? Este, sí, ¿verdad? En el examen sí. Y sí, tal vez aquí en este regreso tendría que decir que F es continua, aunque fíjate que sí, tendríamos que pedir eso. Eso se estaba en el examen, en efecto, Eric. Hay que pedir que sea, pero para el regreso, ¿no? Para el regreso, digamos. Para el regreso, si existe una función polinomial de grado P1, ¿no? Y F es continua, ¿verdad? Claro. Habría que agregar esa condición, que era importante, ¿verdad? Para que se pudiera entonces asegurar que lo del valor de F, ¿verdad? Ujú. Por eso era la hipótesis de continuidad. En eso tiene razón Eric. Ujú.
Entonces, pero bueno, regresamos al caso de un polinomio de grado 2. Entonces, miren, supongamos que tenemos esta función, y bueno, los polinomios de grado 2 lo voy a hacer en R2, para que no nos hagamos demasiadas bolas. Voy a abordar el problema primero en R2, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver ahorita, ¿verdad, Daniel? Vamos a ver que a lo mejor esta condición no es tan buena, ¿verdad? A lo mejor podemos pedir algo más fuerte, ¿verdad? Más bien, hay muchos, lo que vamos a ver, no se me adelanten, ¿verdad? Vamos a ver que esto sería como muy débil, ¿verdad? Para pedírselo a un polinomio de grado 2. Pero a ver, espérenme tantito y vamos a ver cómo si sale a la vista esto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, miren. Ay, se me fue porque no daba. Entonces, hagámoslo en R2, ¿verdad? Sí, primero observemos que los polinomios, las funciones polinomiables en las variables x y y de grado a lo más 2 son de esta forma, ¿no? ¿Verdad? Y si en particular queremos tomar una función polinomial que valga lo mismo que f en el punto x0, entonces en realidad esa función polinomial debe ser de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Así son las funciones polinomiales de grado a lo más 2 en las variables x y y, que en el punto x0 y y0 valen lo mismo que f de x0, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? Ok, entonces, bueno, supongamos que tenemos una función polinomial de este estilo que satisface esto del límite, ¿verdad? Satisface esto del límite, ¿sí? Entonces, miren, vamos a hacer un análisis. Sabemos que todos estos números, ¿verdad? Tanto x menos x0 al cuadrado, como y menos 0 al cuadrado, como el valor absoluto de x menos x0 por y menos y0, en valor absoluto, todos estos números son menores o iguales que la norma de x menos x0 al cuadrado, ¿verdad? Porque pues todas están dadas en términos de esa variable. ¿Estamos? Realmente las que me importan son estas. Entonces, miren, de ahí que se concluye que si solo divido por estos términos, solo los divido por la norma de x menos x0, estos límites se van a cero, ¿verdad? Está claro, ¿verdad? ¿Sí está bien? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Esos límites se van a cero. Entonces, fíjense, cuando tomamos este límite, ¿verdad? Este límite, dado que los primeros términos, si reacomodo, ¿verdad? Tomando estos sumandos, como que estos sumandos a la hora de tomar el límite, como se van a cero, para que este límite sea cero, solo basta con que este límite sea cero, ¿sí o no? Porque los de los otros factores, los de los términos x menos x0 al cuadrado, y menos y0 al cuadrado, y x menos x0 por y menos y0, estos se van siempre a cero, ¿verdad? Incluso independientemente de quién sea A, B o C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que este límite sea cero, bastaría con que este límite sea cero. Pero bueno, pues esto de alguna manera se cumple si f es derivable, ¿verdad? ¿No es cierto? D y E, pues habría que tomarlo como las derivadas parciales, y con eso ya tenemos que este límite, incluso este límite de acá arriba, ya sería cero, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, si f es derivable, ¿verdad? Si f es derivable, sería tanto como decir que es equivalente a que la función es derivable en el punto x0. Y a lo mejor tengo que agregar que sea continua, ¿verdad? Como decía Eric, ¿verdad? Si existe un polinomio de grado a lo más 2 que cumple con esta condición, ¿verdad? Pues sería equivalente a que f fuera derivable, ¿verdad? Y la función polinomial, pues tendría que ser esta, ¿no es cierto? Esta función polinomial satisface esta condición, ¿verdad? Si f es derivable en el punto, ¿no es cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, fíjense que esto, bueno, pues sí hay polinomios de grado a lo más 2 que se le parecen mucho, para eso basta solo con que f sea derivable, ¿verdad? Pero bueno, hay muchísimos, ¿no? ¿Sí?
Exacto, ¿verdad? Como que hay muchos, ¿no? Si f es derivable en el punto x0, hay muchos polinomios de orden 2, todos estos polinomios, ¿verdad? Tomando a, b y c como querramos, ¿sí? Que se le parecen a f hasta este orden, ¿verdad? Con esta condición. Sí, claro que sí, ¿verdad? Si existe uno de grado 2 que cumple con esta condición, pues su parte de grado 1, pues también la satisface, ¿verdad? Porque precisamente estos términos, ¿sí? Siempre se van a cero, ¿verdad? Independientemente de quién sea A, B y C, estos términos siempre se van a cero, ¿no? Que eso es un poco la observación anterior, ¿no? Uh-huh. El regreso también. El regreso, si f es derivable, ¿verdad? ¿Sí? Todos estos polinomios satisfacen esta condición, ¿verdad? Y si satisfacen esta condición, también, ¿verdad, Eric? Agregando de que f sea continua, ¿verdad? Solo con la hipótesis de que f es continua. Si existe un polinomio de grado a lo más 2 que cumpla esta condición, entonces f es derivable, ¿verdad? Y y bueno, lo único que sabríamos del polinomio de grado 2 es que tendría que ser de esta forma, ¿verdad? Uh-huh. Para el regreso. ¿Sí está bien? Hay muchos, ¿verdad? Hay muchos polinomios. Efectivamente, ¿verdad, Ángel? Hay muchísimos. Y eso de que haya muchos, pues tampoco es bueno, ¿no? Tampoco suena bien. Entonces, como que la idea es que existiera uno y que fuera el mejor, ¿verdad? ¿Cómo saber si hay uno y que sea el mejor, ¿no? Entonces, miren, a lo mejor, y seguramente ya algunos recuerdan, lo que estamos pidiendo, esta condición que estamos pidiendo aquí, es como que muy débil para los polinomios de grado 2, ¿verdad? Sí, como que a lo mejor si pedimos una condición un poco más fuerte, ¿que cuál sería? ¿Cuál sería una condición más fuerte? Bueno, pues seguramente recordarán que en el caso real, pedimos que este límite, ¿verdad? Sí, no fuera con x, la norma de x menos x0, sino al cuadrado, ¿verdad? Esas parece ser que es la solución, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar esta condición, entonces, ¿verdad? Cambiemos esta condición y veamos qué pasa, ¿no? Por cierto que si se vale esta condición, si se satisface la condición 3, entonces, al revés, ¿verdad? Aquí está mal dicho. Si se satisface la condición 5, o sea, si se satisface esta, se satisface la anterior, ¿verdad? Aquí es 5 y aquí es 3. ¿De acuerdo? Aquí lo escribí mal, ¿verdad? Si se satisface esta condición 5, se satisface la condición 3, ¿no? Se satisface esta condición, ¿no es cierto? Esta, ¿verdad? Pero no al revés. Si se satisface esta, no se satisface esta, ¿verdad? Aquí lo escribí mal, lo voy a corregir. Entonces, bueno, entonces fíjense, eso es muy bueno de entrada, porque si se satisface esto y cuando menos f es continua, ya sabemos que entonces f es derivable, ¿no? Entonces, si satisface 5, pues ya f es derivable y ya sabríamos cómo tendría que ser los coeficientes de los términos lineales de P sub 2, ¿verdad? De hecho, lo voy a hacer de nuevo, ¿no? Fíjense, si este polinomio P sub 2 satisface esta condición, en particular, si tomamos puntos x, x, y de esta forma, x0 más h, y0, ¿sí? Al evaluar ese límite, en estos puntos en particular, pues ¿a qué me lleva? Bueno, haciendo las cuentas, ¿verdad? Justo los términos pues, lineales se cancelan, ¿verdad? Los que tengan, por ejemplo, el término y menos y0 se cancelan, solo sobrevive el primero, ¿verdad? Sí. Y ya decíamos que los coeficientes lineales eran estos, ¿verdad? Sí. Y entonces me queda este límite, ¿de acuerdo? Y este límite es equivalente a qué cosa? Que este límite sea cero, pues es equivalente a que la derivada parcial, ¿verdad? A ver, déjenme decirlo de otra forma. O sea, este límite tendría que ser cero, ¿no, chicos? Sí, sí está bien hasta ahí. Hasta ahí vamos bien.
de que este límite tendría que ser 0? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿qué se necesita para que este límite sea 0? Bueno, en particular se necesita que este límite exista y sea igual a A, ¿verdad? Esta expresión tenga límite y que su límite sea A. Pero bueno, analicemos qué se necesita para que este límite exista, ¿verdad? ¿Sí? Y el coeficiente A, pues tendrá que ser el valor de este límite, ¿verdad? Pero ¿qué se necesita para que este límite exista? Bueno, pues observen lo siguiente. Fíjense que esto en realidad solo depende de la variable h. Si se dan cuenta, este límite ya es un límite de una funciones de R en R, ¿verdad? La función de arriba ya solo depende de h y la de abajo también solo depende de h. Entonces, ¿qué se ocurre? ¿Qué se ocurre usar? Además es un límite de la forma 0 entre 0, ¿verdad? Si f es continua en el punto x0 y y0, esto de arriba, ¿verdad? Se va a 0 cuando h tiende a 0 y lo de abajo también. Ah, pues parece que podemos usar L'Hopital, ¿verdad? Si usamos L'Hopital, ¿verdad? ¿Sí? Esta función sí es derivable con respecto de h, ¿verdad? Esta composición pequeña que tenemos aquí sí es derivable con respecto de h si existe la derivada parcial de f con respecto de x en x0 y y0, ¿verdad? Y entonces, usando L'Hopital, ¿verdad? O bueno, de hecho, voy a pedir, ahorita para este límite no se necesita que sea de clase C2, pero eventualmente voy a pedir que la función sea de clase C2. Ahorita, para calcular este límite, la hipótesis de que sea de clase C2 es muy grande, ¿verdad? Este límite se puede calcular, basta con que exista la derivada parcial, ¿no? Pero si aplico L'Hopital, pues ya me queda este límite, sí está bien, derivando arriba, que la derivada de lo de arriba con respecto de h es esta derivada parcial, ¿verdad? Aquí esta es una constante por h, se cancela, y la derivada con respecto de h de este es 0, la derivada de abajo es 2h, y ya me queda este límite, ¿verdad? Saco el 1/2, y este límite, si existe la segunda derivada parcial, de ahí que es importante que sea de clase C2, sigue siendo mucho, pero vamos a ver qué hace falta. Este límite existe y ya está, ¿verdad? Entonces, para que este límite exista, pues bastaría con que existiera esta segunda derivada parcial, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y entonces, y valdría esto. ¿Estamos? Entonces, el coeficiente A, ¿verdad? Debería de estar dado por este número. ¿Estamos? Como que esto debería ser el número A, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es decir, A, el coeficiente A debería de ser 1/2 de esta doble parcial. ¿Hasta ahí vamos bien o todavía? ¿O ya se me perdieron un poco? ¿Todo bien? Solamente me podría recordar qué era lo de C2. C2 es que todas sus derivadas parciales de orden 2 existan y que sean continuas en el dominio de la función. Vale, vale. Gracias. ¿Estamos? Bueno, les digo, incluso hasta para este límite, esta hipótesis es excesiva. Pero bueno, con esta hipótesis es suficiente para que este límite exista y sea igual a esto, ¿verdad? Ok, ahora, por un procedimiento análogo, ¿verdad? Si también estamos suponiendo que el polinomio satisface la condición 5, si ahora, bueno, esta fue la conclusión a la que llegué, ¿verdad? A que A debería de ser esto. Por un procedimiento análogo, pero ahora acercándonos, tomando el límite, pero por puntos de esta forma, ¿verdad? El mismo límite que satisface el polinomio P sub 2, pero ahora lo tomo con estos puntos, pues ¿a dónde creen que llegaría? Llegaría que el coeficiente B, ¿verdad? El coeficiente B ahora estaría dado por esto, ¿verdad? Si hacen las cuentas, pues ahora todo queda en términos de la segunda derivada parcial, pero con respecto de y, ¿verdad? ¿Sí está claro? Vean por qué. En lugar de tomar x0 más h, tomo y0 más h, ¿verdad? Lo único que cambia es aquí y0 más h, ¿no? Observen que si evalúo, en lugar de escribir x0 más h, pongo y0 más h, aquí en lugar de x0 más h pongo y0 más h,
término ya no aparece, aquí aparece la parcial de f con respecto de y, ¿verdad? Y el que aparece es b por h cuadrada, ¿verdad? Si hacen las cuentas, les va a quedar de esa manera. ¿Estamos? Y entonces el límite que les queda aquí es esto, pero en x0, y0 más h, la parcial de f con respecto de y ya, ¿verdad? Y aquí queda b en lugar de a. Si hacen las cuentas, les va a quedar eso, y entonces van a llegar a la misma conclusión, pero de que el coeficiente b tendría que ser este. ¿Estamos? Ya no hice las cuentas aquí, ¿verdad? Porque son muy análogas. Y las que son un poco diferentes son para tratar de calcular quién es el coeficiente c. Para tratar de saber quién tendría que ser el coeficiente c, pues ahora me voy a tomar puntos de esta forma. X0 más h, Y0 más h, ¿verdad? ¿De acuerdo? Voy a evaluar ese límite tomando puntos de esta forma. Y si evalúo ese límite, ¿sí? Si calculo P sub 2 en este tipo de puntos, los que desaparecen son los términos lineales y sobreviven los términos cuadráticos, ¿verdad? Espero que lo vean. No, perdón. Tampoco desaparecen los términos lineales. Los términos lineales son estos, ¿verdad? Porque es, recuerden, es x0, x menos x0, ¿no? Este está multiplicado por x menos x0 y este está multiplicado por y menos y0, ¿verdad? Este término, que ya sabemos que este es a, estaba multiplicado por x menos x0 al cuadrado. Pues precisamente porque el coeficiente c es el coeficiente del término cruzado, ¿verdad, Christopher? El término en el que aparece x menos x0 por y menos y0, ¿verdad? El coeficiente c era el coeficiente de ese término del polinomio de grado 2, ¿no? Era el coeficiente de x menos x0 por y menos y0, ¿verdad? Entonces, pues como yo quiero saber quién es c, pues tengo que aproximarme por puntos donde siga apareciendo c, ¿verdad? ¿Estamos? Por eso es que ahora, si yo quiero saber quién es c, pues basta con que me acerque, bueno, hace falta acercarme por puntos que no me cancelen el coeficiente c cuando yo evalúe el polinomio P sub 2 en estos puntos, ¿verdad? Cuando yo quería el coeficiente a, pues bastaba con que los coeficientes que tenían a y menos y0 se cancelaran, ¿verdad? ¿Sí? Y lo mismo el razonamiento con el coeficiente b. ¿Estamos? Ok, entonces haciendo este procedimiento, ¿verdad? A lo que llegamos es que este límite tendría que valer 0, ¿verdad? Este es el resultado de evaluar f de x, y menos p sub 2 de x, y en este tipo de puntos, ¿verdad? Y estamos suponiendo que esos límites valen 0. Bueno, entonces, ¿qué se necesita para que este límite valga 0? ¿Qué le vamos a pedir a f? Bueno, pues como estamos pidiéndole que sea de clase C2, porque ya necesitamos que aparecieran las derivadas parciales de orden 2, ¿verdad? Sí. ¿Bajo qué condiciones, si la función es de clase C2, puedo estar seguro que este límite existe y cuánto vale? ¿Cómo procedería para ver cuánto tendría que valer este límite? Que sí existe y cuánto tendría que valer. ¿Qué les parece? Este cociente lo tuve que romper, ¿verdad? Porque no cabe en una sola línea. Pero es todo esto, ¿verdad? Dividido entre h cuadrada. ¿Sí está claro? Sí. Aquí como no me cupo en una sola línea, pues pero es un solo denominador, ¿verdad? Es todo lo de arriba entre h cuadrada, ¿verdad? ¿Sí está claro? Y fíjense, para calcular este límite, pues otra vez, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué mecanismo podríamos encontrar el valor de este límite? ¿Qué harían de nuevo? Se puede usar L'Hopital, ¿verdad? Porque otra vez, si se dan cuenta, solo depende de la variable h, ¿verdad? Este es un límite ya de funciones de R en R, ¿verdad? Y es de tipo L'Hopital, ¿verdad? Lo de arriba se va a 0, ¿no, chicos? ¿Sí? Este punto tiende a f de x0, f de y0, que es se cancela por este signo menos, y todos los demás, pues, están multiplicados por h, ¿verdad?
Entonces es un cociente al que se le puede aplicar la regla del L'Hopital de las funciones de RNR, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pues apliquemos el L'Hopital. ¿Y a qué es igual la derivada de la expresión de arriba? ¿A qué es igual la derivada de la expresión de arriba con respecto de h, chicos? Si quieren, yo hago el de abajo, yo derivo la función de abajo y ustedes deriven la función de arriba, ¿no? A ver, ¿cuánto da la derivada con respecto de h de la función de aquí arriba? ¿Cuánto les daría? Esa ya la deberían de saber calcular, ¿no, chicos? Aquí, si se dan cuenta, es una especie de regla de la cadena, ¿no? Por ejemplo, para derivar este término, que es el más difícil, creo, ¿no? Porque los otros términos, la derivada con respecto de h está bien sencillita, ¿no? Porque estos ya son constantes, ¿no? Estas derivadas ya son constantes, c es una constante. Entonces, el único que está un poco dudoso cuál es la derivada con respecto de h es este término, ¿verdad? Pero ¿cuánto es la derivada de ese término? ¿No es como la regla de la cadena, chicos? ¿A qué es igual la derivada de este término con respecto de h? ¿Sí? ¿No les queda algo así como lo siguiente? ¿No les queda que es la derivada de este término con respecto de h? Es la derivada, es como una composición, ¿no, chicos? Es como componer con la función gamma de h igual a x0 más h, y0 más h, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces la derivada de esa gamma con respecto de h es el vector 1,1, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, pues el vector 1,1 multiplicado por la derivada de f, ¿no es cierto? Evaluada en gamma de h. Es como hacer esa regla de la cadena, ¿no es cierto? No sé si quieren que la escriba o ya la vieron, ¿verdad? Es la regla de la cadena, ¿no es cierto? Sí, si alguien quiere si no la ve, pues la escribo, ¿no? A ver, chicos, la voy a escribir para que la vean, ¿sí? Que no es más que aplicar la regla de la cadena. Miren, voy a usar la tableta y déjenme ver cómo le hago. Ahí está. Y les voy a compartir pues bueno, a ver. Voy a dejar de compartir aquí y les voy a compartir la tableta, ¿de acuerdo? Y veamos cómo lo hacemos. A ver, déjenme ver cómo les comparto. Vamos a compartir la pantalla. ¿Ya están viendo mi pantalla? No, profe, aún no. Todavía no. Ah, ya se ve. Ya está, ¿verdad? Entonces, a ver, miren. Vamos a ver. Esta función, recuerden que lo que yo quiero es calcular la derivada de esta función, de la función f de x0 más h, y0 más h, ¿sí? La derivada de esta función con respecto de h, ¿no? ¿Verdad? Pero esta función, fíjense que si yo defino gamma de h como esta función de R en R2, igual a x0 más h, y0 más h, ¿sí? Pues lo que tengo aquí es f compuesto con gamma en h, ¿verdad? ¿Sí lo ven? ¿Eso sí está claro? Y lo que quiero calcular es la derivada de esta función con respecto de h, ¿no? ¿Sí está bien? Entonces, bueno, pues ¿qué dice la regla de la cadena? La regla de la cadena dice que esto es la derivada de f
en el punto gamma de H, punto gamma prima de H, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí está claro hasta ahí? Y pues esto es ¿quién? Esto es el gradiente, ¿no? Esto es la parcial de F con respecto de X en gamma de H, es decir, en el punto X0 más H, coma Y0 más H, coma la parcial de F con respecto de Y en el mismo punto, X0 más H, Y0 más H, producto punto con la derivada, pero ¿quién es la derivada de quién es gamma prima? Gamma prima, pues es el vector 1,1, ¿no? Gamma prima de H, pues es 1,1, ¿no es cierto? Y ya está, ¿no? Pues este producto punto, pues es la suma, ¿no? Es la parcial de F con respecto de X en X0 más H, Y0 más H, más, ¿verdad? La parcial de F con respecto de Y en X0 más H, Y0 más H. ¿Estamos? ¿Ya está claro? Perfecto. Entonces, bueno, regresemos a las diapositivas, ¿no?